está aquí, ¿no? No, ahora después. Bueno, voy a ir presentando a la profesora Beatriz González López Valcárcel. Sí. Sí, me quedo aquí. Sí. Sí, porque si no, entonces no tengo... Bueno. Beatriz. Nada, ni puto caso. Bueno, reconectamos. Nos reconectamos con la jornada y con la mesa. Disculpar un poco este quizás que hemos tenido que cambiar, pero creo que merece la pena, ¿no? Cambiar el café por el mantener un poco la jornada y por escuchar a José Ramón. Bueno, rápidamente, el cometido de la mesa sería un poco reflexionar sobre el futuro de los hospitales, ¿vale? Bien, Beatriz González López Valcárcel es doctora en Economía, en Métodos Cuantitativos y en Gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es profesora de cursos de posgrado en decenas de universidades españolas y extranjeras. Su línea de investigación está fundamentalmente en economía de la salud pública y de la prevención, en mercados laborales y planificación de recursos humanos, en adopción y difusión de nuevas tecnologías sanitarias y economía del mercado. Es líder de proyectos de investigación tanto en el Plan Nacional de I+D como en los programas marco europeos sexto y séptimo. Ha sido es nuestra presidenta de SESPAS saliente. Sí. Y entre otros méritos tiene la Cruz de la Orden del Mérito Civil de Sanidad, es hija adoptiva de Ciudad de Las Palmas, de Gran Canaria, Can de Plata de la Ciencia otorgado por el Cabildo Insular e hija adoptiva de Gran Canarias. Ella es consultora internacional en decenas de países de Latinoamérica y de África. Muchas gracias y bienvenida. Presento al profesor Repullo y ya pues lo hacemos como habíamos previsto. El profesor Repullo es profesor de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Salud del Carlos III. Él es director técnico de la Fundación para la Formación de Organización Médica Colegial. Él es médico de profesión, diplomado en Sanidad, en Dirección de Hospitales, es máster en Planificación y Financiación Sanitaria por la Universidad de Londres, es doctor en Medicina por la Autónoma de Madrid y es científico titular de organismos públicos de investigación. Él ha sido inspector, director de hospital, subdirector de INSALU, jefe de Servicio de Acreditación y de Control de Calidad de Hospitales, director general de Planificación y Formación, profesor de la Administración Sanitaria de la Escuela Nacional de Salud y jefe del Departamento de Planificación y Economía en la Escuela Nacional de Salud. Bueno, él es docente, fundamentalmente director del Máster de Administración Sanitaria desde el año 95 y Máster de Dirección Médica y Gestión Clínica en la UNED desde 2003 hasta la fecha y asesor internacional en Organización y Gestión de Sistemas Sanitarios. Tiene una ingente producción científica con más de 220 publicaciones. Fue presidente también de nuestra sociedad, de SESPAS, desde el 2003 al 2007, miembro del Comité Asesor del Consejo General del Colegio de Colegios Oficiales Médicos de España y miembro del Consejo Asesor de Gaceta Sanitaria. Es un gran activista en redes sociales, con su Twitter y su blog, y que les invito a que entren a verlo. Bien, yo les había preparado un pool de preguntas en torno a áreas concretas y bueno, vamos a ir desgranándolas. Yo voy a ir haciendo algunas preguntas, ellos van a ir respondiendo con respuestas que yo les he pedido que sean lo más sintéticas y en algún momento podremos entrar en conversación con el auditorio, con la fila cero, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, uno de los elefantes que también ha mencionado Abel es el tema de la financiación, de la sostenibilidad financiera del sistema sanitario. Hemos escuchado que quizá tengamos suficiencia financiera, sino que está malgastada y que
Por lo tanto, este no es el problema. Mi pregunta es esta. Es decir, lo digo porque también hay ahora mismo muchas organizaciones, profesionales, partidos que abogan por, de alguna manera, garantizar el estado de bienestar y entre ellos el sistema sanitario. Y abogan por hacer un suelo de gasto que llamaríamos el 7% en salud, el 5% en educación y el 2% en dependencia. La pregunta, uno, ¿estáis de acuerdo con establecer ese tipo de suelos? Es decir, con garantizar normativamente un suelo de gasto para garantizar el estado de bienestar en el eje de salud. Y dos, ¿qué cambios habría que introducir para que ese dinero que la sociedad se da lo más rentable, lo más eficientemente y efectivamente gastado en función de las necesidades y de la salud, ¿no?, que teóricamente tenemos como objetivo? Pues adelante. Vamos a ver, no soy muy partidario de techos. Es como, digamos, hacer un exorcismo, decir, no debe de bajar de este porcentaje, o poner en la Constitución que vamos a ser muy felices y muy salubristas. Bueno, no está mal, es decir, si lo queremos poner, otros han metido otras cosas en la Constitución que han sido más tóxicas, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es, bueno, intentar explicar en la sociedad qué significan las decisiones políticas en relación con las políticas sociales. Ese sería el tema de fondo. Y también entender que se está diciendo a Europa que vamos a seguir bajando, como se expresaba antes, bueno, pues de alguna manera que si podemos y nuestro gobierno quiere bajar la participación sanitaria, digamos, de la sanidad en el gasto. Creo que también hay que entender que hemos gastado una parte de la grasa, pero también del músculo y del hueso en esta época de recortes, porque se han hecho de forma muy lineal. Antes de la crisis, cabría decir aquello de donde comen dos, comen tres. Después habría que decir este otro dicho que dice, donde comen tres, no comen cuatro si no pones más en el plato. Y en este momento yo creo que hay una situación, digamos, donde los elementos de gestión tienen que ser activados. Y por lo tanto, el debate que planteas es, ¿podemos con la sostenibilidad interna compensar la falta de apoyo externo financiero? Yo creo que esa es la pregunta. Mi opinión particular es que en este momento debemos de combinar ambos elementos. Pero para desplegar la sostenibilidad interna del sistema necesitamos desatar las manos de la gestión. Necesitamos una gestión pública emprendedora. Y hoy hay una enorme coalición en contra de generar espacios de autoridad y gestión, tanto en el ámbito directivo como en el de la gestión clínica. Por lo tanto, estamos queriendo hacer cosas muy contradictorias. La gente no quiere salir de sus zonas de confort. O sea, sí necesitamos algo más de dinero, pero necesitamos mecanismos para bien emplearlo. Claro. Muy bien. Vale, me toca. A ver, es que qué prisa, Dios. A ver, si por sostenibilidad del sistema entendemos poder seguir haciendo más de lo mismo, pues diría que esa no debería ser la pregunta, ¿no? De poner techos, poner suelos al gasto en porcentaje del PIB me parece sencillamente un disparate mayúsculo. O sea, la sanidad al 7%, pero bueno, no. ¿Por qué? Porque si el PIB crece mucho, ese 7% puede ser una cantidad de dinero que simplemente se va a traducir en subidas indiscriminadas, salariales y de precios de los insumos, etcétera, pero no en más salud. O sea, yo diría que no nos dejemos obcecar por el gasto, que al fin y al cabo es solo gasto, y que pensemos en comprar el valor, en comprar salud con ese dinero, ¿no? A mí me preocupa particularmente muchísimo más la sostenibilidad del sistema de pensiones que la sostenibilidad de la sanidad en este país. Eso es lo que tiene que preocuparnos ahora mismo, porque es un problemón que tenemos delante, teniendo en cuenta la estructura etaria y la composición de la población activa. Ese es un problemón. La sostenibilidad de la sanidad yo diría que es un problema menor. Que a corto plazo hay tensiones, sin duda. Y esas tensiones se van a traducir en ¿qué? En que muchos grupos van a presionar para aumentar el gasto de lo mío, ¿qué?
Por ejemplo, las inversiones después del parón inversor de la crisis y, por ejemplo, el capítulo 1, después de que el personal estuvo tan restringido durante estos años de crisis. Esto me da la impresión de que no vamos a tener unos meses socialmente pacíficos, ¿vale? Y ya se ven algunos síntomas, ¿no? Claro, ¿cómo el sistema puede lidiar con estos retos? Entre otras cosas, con lo que empezaba a apuntar Repu, ¿no? Necesitamos instrumentos, herramientas de gestión y buen gobierno, etcétera. Pero es que eso es la siguiente pregunta. Sí. Bueno, pues seguimos. Yo me quiero referir, por ir un poco ordenadamente, instrumentos financieros. Es decir, la bibliografía avanza y entiende que, bueno, que la financiación de un hospital desde el punto de vista de presupuestos históricos, eso es un atraso, porque condena al más eficiente y al menos eficiente, en fin, pues va siempre sobraico. ¿Qué elementos que sepáis con cierto contraste podíamos implementar y se deberían de implementar en los próximos años? Desde la financiación por resultados, desde la financiación por proceso, desde de financiación capitativa, en fin. ¿Qué elementos desde el punto de vista financiero? Ya entraremos en los otros instrumentos de gestión. Ahora te toca a ti, Bea. Vale. Bea. Venga. Sí, yo creo que esta es una pregunta clave, ¿no? Yo creo que una financiación capitativa ajustada por riesgo está muy bien, pero eso implica tener un sistema integrado, donde el hospital no sea un buque insignia aislado de su entorno. Y ese es un reto importantísimo a conseguir en este país. Entonces, si se consiguiera, el tener una financiación capitativa ajustada por riesgo sería una muy buena opción. Mientras tanto, podemos ir parcheando. Hombre, de cuando se pagaba por estancia a cuando se empieza a pagar por procesos ha sido un avance, ¿vale? Los contratos de riesgo compartido, por ejemplo, cuando se pueden hacer con la industria farmacéutica, en algunos casos son un avance también. En fin, ir haciendo avanzadillas en distintos frentes, pero el objetivo al final sería conseguir un sistema integrado, y no solo con primaria, también con sociosanitario, con cuidados de larga duración. Y entonces tener un presupuesto capitativo y luego dentro de la red integrada, que no necesariamente, no debería ser liderada por el hospital, en mi opinión, porque entonces es una absorción y no una integración, ¿no? Pues, a esto iba, es decir, esa suficiencia financiera debe capitalizarla el hospital. ¿O debe rentabilizarla otros elementos del sistema versus primaria, salud pública, etcétera, etcétera? Sí, la razón de que goce de tan buena salud el sistema de presupuestar, el sistema histórico, tiene su base, es que los activos son muy específicos. Tú montas una serie de unidades y luego no es fácil retirar los activos. Por eso lo que hay que hacer posiblemente es reflexionar sobre qué es lo que presupuestas. Porque para que funcione el modelo capitativo, posiblemente el hospital tenga que tener una consideración más de red hospitalaria regional. Porque entonces ya con 1 millón de habitantes y 2.000, 3.000 camas, digamos, los distintos modelos, digamos, de las especializaciones se compensan y es más fácil hacer un ajuste actuarial de riesgos. En ese sentido, yo creo que esa es la primera cuestión a plantear. Somos muy malos ajustando riesgos, es decir, en este sector podemos ser mejor, pero en este momento el elemento histórico condiciona una rutina digamos, de frecuentaciones, ¿no? Y en ese sentido, mi sensación es que la primaria tiene una gran capacidad para ser autónoma y generar, de hecho, modelos capitativos con corrección para la gestión. No creo mucho en los modelos de absorción de la primaria por el hospital. Sé que ha habido experiencias, algunas no han funcionado mal, pero concibo la estructura hospitalaria como una estructura más de red, donde además las membranas sean semipermeables y pacientes y profesionales puedan fluir poco a poco para ir saltándose las rigideces de los muros. Pero esto hay que currárselo. Bueno, a ver, yo creo que vamos bien a pesar de la premura de esto, vamos bien, al menos yo me siento ordenadamente. Me siento como en una mesa camilla, en un día de invierno, en donde con 2 amigos podemos ir reflexionando, pero tenemos invitados. Entonces, ¿alguien quiere aportar alguna cosa sobre los elementos que se han dicho,
alguna postilla, algún elemento. Lo de la esta amigable iba de esto, ¿vale? No solamente vamos a reflexionar nosotros, sino que tal. Félix. Entonces, se lo pregunta el doctor Rubio, el modelo andaluz de hace pues unos 10-12 años de las áreas de gestión sanitaria en que el hospital, hay un hospital comarcal, en algunos casos no es comarcal, sino que es de otro nivel, y la primaria, ¿cómo lo ve? Porque la verdad es que el personal que trabajamos en primaria muchas veces lo hemos visto como un aspirador, sobre todo de recursos, ¿no? Que nos deja, como vulgarmente se dice, con el culo al aire. No sé si sabré responderte, porque en Andalucía habéis hecho muchas cosas, ¿eh? Es decir, y no sé exactamente. Sí te sé decir que yo creo que la dinámica, el modo de trabajo de la atención primaria es sintético, longitudinal, tiene una manera de trabajar diferente. Incluso si logramos incorporar la atención continuada con un concepto más modernito, pues posiblemente tenga su propia capacidad de autoorganización. Y también entiendo que el problema de los hospitales es que hay fusiones asimétricas, donde los hospitales grandes incorporan monográficos, pequeños, ambulatorios y centros, y que en general han ido funcionando razonablemente bien de forma silente. También tenemos en nuestra experiencia que las fusiones de centros muy parecidos, pues aquí en el Reino Unido y en más sitios no han funcionado bien y que posiblemente requieran otra estrategia. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es posiblemente ser modestos, saber que hay experiencias que tenemos que desarrollar, pero sí sería un poco más claro en el sentido de decir, bueno, la atención primaria lo que necesita es trabajar con calidad de empleo, con longitudinalidad, con capacidad de resolución de problemas. Y necesita, digamos, tener cierta capacidad de influencia en el conjunto de la red, en los contratos de gestión del hospital, etcétera, etcétera. Por ahí van los tiros. Otra cosa es cómo lo podemos hacer. Y el último tema, tengo dudas respecto a que la estrategia de haber hecho hospitales de proximidad con modelos quirúrgicos haya sido una apuesta razonable. La cirugía en general es más concentrable. En cambio, el hospital médico de proximidad quizás es lo que más ayuda con las EPOC, las recidivas de patologías crónicas, etcétera, etcétera. Y quizás ese hospital, ese district hospital más próximo al domicilio, más metido en la trama de la ciudad, pueda venirle muy bien a una atención primaria integrada en ese centro, o por lo menos que pueda hacerse cargo o mantener contacto con su familia. Yo estoy convencida que el hospitalcentrismo que tenemos en este país es un lastre para el sistema. Durante los años de crisis económica, si miras los recursos de atención especializada, atención primaria, ves que los de atención especializada se han mantenido más o menos renqueantes, pero desde luego han retrocedido mucho menos que en primaria. O sea, la distribución, digamos, de recursos y de poder ha ido, pues en este pulso, digamos, claramente a favor de los hospitales. Yo creo que esto es malo para el sistema. Y es malo para el sistema que el hospital tenga tal poder de atracción que los médicos, cuando eligen especialidad, solo elijan primaria si no tienen más remedio y se quedan en segunda división y están frustrados. Entonces, lo que es socialmente más necesario es individualmente menos atractivo, que es precisamente esto. Eso es un problema como país, porque los médicos mejores, más capacitados, deberían ir a atención primaria, si queremos realmente que el sistema funcione pivotando en primaria. Y esto implicaría que el hospital pierda hasta, en cierta forma, su poder de atracción. Esto necesariamente implica una reorganización de la dinámica de funcionamiento del sistema, no hay otra. O sea, la forma de coordinarse del hospital con primaria, con atención continuada, en temas como, por ejemplo, paliativos, ¿no? Que antes Abel en la charla hablaba de paliativos. Es que, claro, es un disparate que estemos en un país donde pagamos $500.000 de euros por un AVAC ganado dando quimio en los últimos 3 meses de vida,
a un paciente que no tiene... Y en cambio 60.000 personas se mueren al año en España sin sedación paliativa que necesitan. Y esta sedación paliativa debería ser un proyecto colaborativo entre primaria en la zona y un buen servicio de paliativos del hospital con atención domiciliaria, con una porosidad grande, donde entonces el médico de primaria, el equipo de primaria no se sienta ninguneado ni de segunda división, ¿no? Esto yo creo que como objetivo del sistema es algo que deberíamos tener todos en mente, porque si no, digamos, el rumbo al que vamos es rumbo de colisión. Ya el pulso de llegar al Reino Unido con los médicos de primaria detentadores de fondos, olvídate, ya estamos años luz, pero es que hemos seguido con este buque y con la inercia, este paquebote que es el hospital, una fortaleza fortificada y aislada del resto del planeta. Y claro, es que si seguimos por el rumbo en que vamos, mal lo veo como sistema. Unido a otro problema que nos está ocurriendo, que es la entrada masiva de la privada, ¿no? Y la privada no entra en primaria, claro. Es decir, la primaria se está quedando como prestación pública y la especializada acaba repartida. Yo no sé si son conscientes de lo que nos ha pasado en la crisis, pero es que estamos en un 70-30, 30% de gasto sanitario privado. Ha subido 5 puntos durante la crisis. 5 puntos es muchísimo, es muchísimo. Entonces, claro, la salud se está convirtiendo en una commodity, o sea, en un bien, pues, salud, bienestar, en fin. Yo, pues, quiero un parto en agua, ¿no? Que aquí el Hospital de Granada, en aquel que deshicieron, puedes parir en agua. Oye, pues esto es commodity, o sea, no me fastidies, sí, ¿no? Entonces, frente a esta tecnología de atención especializada guay, cute, ¿no? Tenemos una atención primaria pública únicamente y progresivamente perdiendo poder, digamos, ¿no? Bueno, hablé mucho, lo siento. Sí. Es que atención primaria nunca se la ha dejado desarrollar, teniendo en cuenta, o sea, ahora mismo, en este año, se jubilan los primeros médicos de familia vía MIR. Durante muchísimos años hemos tenido que convivir con una amalgama de médicos de familia, que además está muy bien, es decir, no estoy hablando yo de vía MIR, ¿no? Pero de una amalgama muy heterogénea. Luego, lo que comentáis por ejemplo, de cuidados paliativos, pues si se ha hecho lo más difícil. Estamos los profesionales formados, y estamos los profesionales formados hasta en el último consultorio, por ejemplo, aquí de Granada, en fin, de la zona norte o incluso de la Alpujarra, pero con una crisis brutal que también se han interpretado de forma diferente según qué comunidad. Esta comunidad autónoma ha decidido sacrificar absolutamente a la atención primaria, a diferencia de otras comunidades. En la andaluza estamos viendo catarros, avalanchas de catarros en nuestras consultas. Entonces, los paliativos, que sabemos absolutamente tratar, que vamos, que no es complejo, lo sabemos tratar. Quizás nos lo pone muy difícil el hospital cuando, a costa de esa quimioterapia hasta los 3 meses antes, no los preparan ni siquiera psicológicamente, y cuando lo dejan en casa se nos está muriendo y no tenemos tiempo material para progresar hacia la muerte con dignidad. Pero estamos preparados, la tecnología para los paliativos es sencilla, pero, en fin, no nos están dejando. Yo soy muy pesimista, o sea, en este mismo escenario, en los escenarios, con los políticos que tenemos, con la forma, con la cabeza con que se deciden las líneas políticas sanitarias, esto no tiene remedio. La primaria se va a quedar para pobres y los hospitales se van a seguir comiendo todo. Es decir, en estos escenarios hay que hacer una gran revolución, de arriba a abajo, de abajo a arriba. Bueno, interesante la aportación también de Félix sobre el tema de las áreas. Yo, que también he tenido la experiencia de un área, tengo una sensación en ese aspecto también agridulce. Yo creo que hay elementos que incorporaron positivos las áreas en Andalucía, pero en cualquier caso lo que no se ha hecho es, como una vez más, es evaluar lo que ha supuesto esa estructura de gestión en términos de calidad, en términos de eficiencia y en términos de efectividad, ¿no? Y habría que hacerlo, porque seguro que hay cosas
positivas y hay cosas que corregir, ¿no? Sobre todo y cómo se hizo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo paramos esta presión tecnológica que ¿no? ese elefante de la tecnología? ¿Cómo lo paramos? ¿Qué cosas hacemos? Es decir, ¿cómo paramos a la industria que nos presiona para que en la investigación de medicamentos estemos dando medicamentos que alargan 2 meses la vida de un paciente? ¿Cómo, o menos, en fin, y cómo paramos la presión de nuestros jefes de servicio para renovar el TAC de 60 y tantos cortes a uno de 100 y pico? Y cómo paramos esto? Porque esto nos come, esto, Pilar, etcétera, etcétera, es lo que tiene todos los días en lo alto del este y que tiene que lidiar casi sin armas, más allá de soltar la muleta y contar 33, ¿no? Entonces, bueno, alguna reflexión, algún apunte. A ver, yo creo que hay que hacer varias cosas, pero para empezar hay que ser inteligentes y entender cómo funcionan las decisiones colectivas. A ver, por ejemplo, si allá arriba te autorizan una molécula que añade un átomo de efectividad y una montaña de costes, y luego dicen, bueno, pero que ahí abajo gestionen la decisión, eso no lo para nadie. Cuando empieza a rodar la piedra cuesta abajo, al llegar es una auténtica tromba de piedras. Resultado, parecería lógico tener contención al inicio. O bien, porque además, y hay muchos ejemplos, si una comunidad empieza a darlo, las otras 16 tiemblan. Resultado, parece lógico mancomunar esas decisiones. Por lo tanto, hay pecados de acción. Es decir, que hay que empezar a hacer cosas en el sitio apropiado. Y también yo diría que, bueno, hay pecados que tienen que ver con omisión, es decir, hay cosas que no se están haciendo y que hay que hacer. En el estudio excelente que hizo Pepe Martín en el grupo de hospitales, pues daba un resultado bastante razonable, que cuando desatas las manos de los hospitales resulta que funcionan mejor. Parece lógico, es decir, cuando generas una estructura de gobierno y gestión de los centros proveedores, aparece de pronto una herramienta olvidada que es la gestión. Bueno, vamos a por ello. Entonces, quiero decir, ahora, no sé, uno puede ser pesimista en algunos aspectos, pero lo decíamos esta mañana que he tenido ocasión de hablar con algunos estudiantes de aquí. Yo creo que la batalla hay que librarla, no está perdida. Y que se pierden más batallas por no librarlas de lo que imaginamos. Lo que pasa es que en estas batallas yo creo que hay que ser autocríticos. Y sí, sé que son muy consoladores las ideas de conspiraciones, porque dibujamos un malo, pero el problema es que aquí todos estamos en zona de confort, ¿vale? Entonces, bueno, gobernanza yo creo que es la palabra de esta próxima época, ¿no? Me gustaría distinguir entre medicamentos y resto de insumos, ¿no? El aparato de TAC o de dispositivos. Los medicamentos, paradójicamente, hombre, es más dinero, pero paradójicamente tienen mejor arreglo, porque tenemos un problema de arquitectura institucional. El ministerio, que no paga luego, decide y fija precios y en fin, al final, digamos, tenemos sustitutivos de lo que debería hacerse oficialmente a través de proyectos como el Génesis, en el que están los hospitales andaluces, por ejemplo, ¿no? Que evalúan innovaciones terapéuticas, nuevos medicamentos y deciden si en su hospital entran o no. Esto no debería hacerse así, debería venir de más arriba, pero bueno. Me preocupa más que con los medicamentos, me preocupa el resto de insumos. O sea, estamos en un país donde posiblemente haya problemas de falta de competencia en los mercados, pero larvada, no visible. La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia no es capaz de atender a tanta cosa como tiene, porque está ocupada con telecomunicaciones y con otros sectores como transportes, etcétera, ¿no? Pero, claro, los hospitales sacan concursos para comprar dispositivos, medical devices, ¿no? Aparatos y tal, y en mi impresión es que esto tiene poquísimo control. Poquísimo control en qué hay que comprar, quién lo decide y cómo, y con qué evaluación ex ante,
pero también poquísimo control en los propios procesos, que son miles de procesos de compra. Entonces, yo creo que esto tiene gran potencial de mejora en el sistema de salud español, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues probablemente cambiando procedimientos, probablemente a través de consolidaciones de compradores que se pongan de acuerdo y se pasen información, cosas de este tipo, ¿no? Un detalle. Decía un ingeniero que le llamaba la atención nuestro sector. Si hacéis exactamente lo contrario a lo que se hace en otros sectores. Aquí no centralicéis las compras y, sin embargo, centralizáis el personal. Cuando lo que hay que gestionar a nivel más bajo posible es la relación de políticas de recursos humanos. Las compras se estandarizan y se puede comprar todos a la vez. Sería de escándalo saber a qué precios se están comprando insumos muy cotidianos en todos los hospitales. Por lo tanto, la mejor manera para prevenir esto es transparencia. ¿A cuánto salen los guantes, los sueros, las pinzas? Bueno, fijaros qué fácil para conseguir. ¿Qué ocurre? Que muchos reponibles de las instituciones resulta que se compran en paquetes, a veces se pagan por rúbricas que no son, porque el presupuesto no llega, y el problema está en que, bueno, hasta que no pongamos el presupuesto y el contrato de gestión como instrumento cotidiano, pues estamos con la pantalla del ordenador apagada, intencionadamente apagada, porque hacemos trampas para sobrevivir cada mes. Este es el problema. ¿Alguna intervención? Lo primero querría... No creo que me haga falta a mí. Bueno. Pero no te lo pongas muy cerca. Eso es. Luego después... No lo revientes. Imposible, María del Mar. Bueno, lo primero querría dar las gracias a Bea y a José Ramón, porque yo creo que es un lujo, no voy a poner calificativo, un lujo absoluto, y felicitar a la organización por haber conseguido, bueno, que yo creo que dos maestros estén aquí sentados juntos. Después de la cortesía, además, sincera, 3 preguntas que no es necesario responder porque pueden ser muy incómodas. Y tampoco quiero yo que con el cariño que os tengo, o sea, que podéis decir cualquier cosa. 1. ¿Es posible hacer gobernanza? Incluso, ¿es posible hacer una financiación por resultados con ajuste de riesgo? Aunque coincido contigo en que no sabemos casi nada en la práctica de ajustar riesgos. Tenemos modelos teóricos que publicamos o que publican los economistas que luego, sin embargo, no funcionan, pero aún evitando el problema teórico. ¿Es posible financiar manteniendo un marco estatutario del personal, de médicos y de la rigidez en la nota característica y en donde hay una política, una coalición del silencio, en donde ni la izquierda, ni los sindicatos, ni las sociedades profesionales están dispuestos a sacar al debate público un problema estructural, una dependencia de senda antigua? Simplemente quiero recordar que a nivel internacional que los médicos de familia sean funcionarios estatutarios es una excepcionalidad y me sorprende que nadie lo mencione casi nunca como un problema, y también en el ámbito hospitalario. Segundo, ¿es posible avanzar en la gobernanza, en el ajuste de riesgos, en fin, con unos sistemas de nombramiento y cese de equipos directivos fuertemente politizados y clientelares? Y en este sentido me gustaría felicitar a Repu porque me parece que ha tenido algo que ver en la aprobación por parte del Parlamento de Madrid, gobernado por el PP y por Cristina Cifuentes, de una normativa para profesionalizar los equipos de dirección de hospitales. Creo que has tenido algo que ver, lo mismo es mentira, pero vamos, tú mismo lo has dicho en tu blog, pero no sé si es... No vayamos... O sea, relaciones laborales, precisamente por eso, porque, claro, se nombra un equipo directivo y se le enfrenta a los leones. Y los leones es un equipo directivo y unos sindicatos que buscan ganancias de rentas monetarias y no monetarias y que no tienen nada que perder. Lo que me sorprende es que el activismo sindical en la pública tiene como contrapartida un silencio sideral en la privada.
tercera pregunta incómoda. Yo estoy totalmente de acuerdo en que fijar porcentajes del PIB, de riqueza, en fin, este tema, en fin, no sé a quién se le ha ocurrido eso, pero en fin. Pero sí me gustaría preguntar algo interesante. ¿Cómo arreglamos gasto sanitario público per cápita 2014, gastos liquidados, no presupuestados? Euskadi, 1.400 y pico euros, estoy citando de memoria, 1.600. Navarra, por ahí, de ronda. Cataluña, 1.290 y algo. Andalucía, 1.000. Per cápita. Y eso quiere decir muchísimo dinero. Muchas gracias. Yo me apunto a la primera, ¿vale? Y que la respuesta es polémica, lo sé. Y en esto soy muy radical. Yo creo que el estatuto debería desaparecer, absolutamente. No tiene ningún sentido, mi opinión. Eso es disparatado, en fin. Tenemos un riesgo con la privatización de la sanidad, riesgo cierto y que me preocupa muchísimo. ¿Qué mayor privatización hay que decir, tengo plaza en propiedad? Oye, no me pongas la tarde que yo soy propietario de mi plaza, bueno. O que no se pongan de acuerdo dos servicios porque los jefes de servicio tienen reinos de taifas y no pueden trabajar uno con el otro. ¿Qué mayor privatización del servicio hay que esta, no? Mi impresión, yo sé que esto, y soy funcionaria, y también en la universidad deberían desaparecer, mi opinión es que podemos avanzar en estabilizar a los profesionales sanitarios, pero estabilizarlos laboralmente sin necesidad de pasar por un estatuto marco específico. El problema que tenemos en este país es que en 2017 se firmaron 20.000 contratos con médicos de familia. En el año 2017, 20.000 contratos con médicos de familia. ¿Sabéis cuántos médicos de familia hay trabajando en la pública? 28.000 y pico. Es que estamos... Y con especialistas, 40 y pico mil contratos. ¿Pero esto qué es? Y de eso solo un 6% son contratos fijos, indefinidos. El resto son temporales y la mayoría de menos de un mes. Esto es un disparate porque estás quitándole a la medicina de familia su gran potencial, que es la longitudinalidad. Si cada día le pones a un médico, no aporta valor añadido al proceso. Entonces, esto es un problema, evidentemente, del sistema. ¿Pero cómo se arregla? ¿Funcionarizando a todo el mundo? Mi impresión es que no, ni ahí ni en la universidad. Y yo creo que hay experiencias interesantes de avance de otras formas de contratación pública que van funcionando más o menos. Por ejemplo, las universidades catalanas lo están haciendo bien con su personal. Yo sé que esto es polémico, sé que hay gente aquí que se me va a echar encima, lo sé, pero bueno, yo quiero ser honesta con lo que pienso que se debería hacer. Y las otras se las dejo a Repu. Asignación, por empezar por lo facilito. A ver, métodos de asignación, yo diría que habría que buscar un óptimo de segundo nivel. El método de asignación ajustado a riesgos debería ser aquel que minimizara la envidia. ¿Vale? No que consiguiera exactamente asignar en función de 20 parámetros, que dejara razonablemente satisfecho a todo el mundo. Pero para eso tienes que utilizar una asignación a un ámbito territorial que sea, de alguna manera, capaz de gestionar con un tamaño adecuado el conjunto de riesgos. Segundo, las diferencias entre regiones. Vamos a ser más empíricos, vamos a inducir del comportamiento. Si nos escandaliza estas diferencias, tanto las de asignación como las de sueldos médicos y de enfermería, etcétera, es porque en el fondo el Sistema Nacional de Salud pervive más de lo que creemos, porque no nos importa tanto la diferencia con Francia o con Marruecos. Y sin embargo el Estado de las Autonomías estableció que cada comunidad se apaña, que es autónoma en ingresos, en gastos, en derivación, ¿vale? Por lo tanto, parece que hay una demanda de ecualización. De ahí viene un poco el famoso debate que se tuvo en 2009 de si deberíamos de ir, no me voy a atrever a hablar de financiación finalista, pero sí marcada o indiciada, o una parte debería de ser un per cápita recalculado anual y ajustado con una serie de parámetros. Pero eso entramos en big politics, lo cual, bueno, significa que los votos, los ciudadanos con los votos tienen que empezar a aprender que de su voto dependen estas cositas.
Tercero, a ver, yo soy partidario de reformar el marco estatutario, pero no por razones de principialismo, son razones de consecuencialismo. Creo que es demasiado difícil jugar a cambiar el modelo dominante. Y además porque creo que el verdadero peligro no está siendo tanto el marco estatutario, sino la abducción de las funciones públicas autonómicas de la función de personal sanitario. Ese es el problema que está habiendo. Que lo están configurando de acuerdo tanto al Estatuto de la Función Pública como de las normas que se han ido inventando para crear sus propias funciones públicas locales. Dicho esto, el otro peligro es, si fuera todo laboral, y en Madrid se ha demostrado, se pueden hacer barbaridades iguales porque el empleador puede utilizar el régimen laboral e encima acabar de laminar lo de mérito, concurrencia, capacidad, etcétera, etcétera. ¿Qué haría yo? Básicamente, y es un poco lo que hemos planteado en el informe SESPA, José Manuel Freire y yo mismo, es decir, establecer un sistema que no permita interinidades eternas, que plaza vacante inmediatamente convocada y resuelta. ¿Por qué? Porque es lo que está dependiendo de ello la mala calidad de empleo. Imaginemos un país maravilloso donde haya un BOAR anual, un examen al cual todo el mundo pueda presentarse para tener nota o mejorar nota. Hablo sobre todo de médicos, especialistas, quizás de enfermeras. Cuando se produce una vacante en cualquier lugar, inmediatamente se convoca, como hacen en otros países. Comité de credenciales, especialista de dentro y de fuera de la especialidad, de dentro y de fuera del hospital, valoración de currículum, ver la nota del BOAR, quizás algún otro elemento, y en 3 meses tienes a la persona nombrada como facultativo del Sistema Nacional de Salud. Esa o otras maneras. Pero lo que quiero decir es, el debate no es tanto de estatutario laboral. Yo creo que el debate es de buscar un sistema que no nos boicotee, como el que tenemos ahora, ¿no? Bueno, sí. Bueno, estaba planteado el tema de laboralización, funcionalización, es decir, era un tema. Lo que pasa es que siempre que se plantea este tema, se suele plantear desde estructuras lo más estables y funcionarias como son las universidades, ¿no? Es decir, en fin, a ver si podemos laboralizar aquí, que yo voy a seguir en mi universidad, que estoy muy bien, ¿no? Quiero decir, yo creo que está, como se apunta, está bien el buscar el máximo de estabilidad sin que eso sea una amenaza para el sistema o un elemento de freno o de reino de taifas, como se plantea, ¿no? Pero, en fin, en este momento con la que está cayendo, a ver quién le pone ese algo tal, ¿no? Es decir, si en lo público es lo que tenemos garantizado de más estabilidad, habría que hacerlo, y habría que hacerlo como se ha mencionado antes, pues con decisión, pero preservando los elementos más importantes que aporta el sistema de estabilidad de empleo. Bueno, andemos un poco más, porque con el profesor Repullo lo vamos a perder ya. Y no se me quiere... No me quiero que se me escape uno de los elementos es el tema de la estructura tanto arquitectónica, organizacional que tienen nuestros hospitales, que responden, pues eso, todavía a los pacientes agudos del siglo XIX, organizados por especialidades y, bueno, ¿cómo respondemos, uno, a los 4 o 5 perfiles de pacientes que tenemos en los hospitales, desde lo agudo, lo crónico, el inestable, el crítico, del que no sabemos nada y por eso lo tenemos que ingresar en un momento determinado, y cómo respondemos al tema de la superespecialización, que es tecnología de superespecialización, ¿no? ¿Qué elementos, ¿no? En fin, qué convergencias, qué elementos de colaboración hay en otros sitios y que hayan funcionado, ¿vale? Es curioso porque está habiendo un doble proceso en diversos países donde se produce, en primer lugar, un reagrupamiento interno de las especialidades en lo que puedes llamar institutos o áreas de gestión clínica, que tiene una virtud, porque al incorporar distintas especialidades en un ámbito de gestión,
quitas la rigidez que hay de las 48 tribus que son cada especialidad vertical. Esto se ha combinado, y estoy pensando ahora en el hospital de Toulouse, con los Poles Clinics, se ha combinado con unas coordinaciones o fusiones en este caso son 5 hospitales en Toulouse, donde, bueno, pues han logrado distribuirse internamente y los polos reagrupan internamente, mientras que las áreas, digamos, de mesogestión integran las estructuras directivas. A ver, mi sensación es que en otros países tenemos más capacidad o hay más capacidad para trabajar fuera del modelo de hospital general. El modelo de hospital general es una especie de crisol donde nos hemos basado por la mañana, por la tarde en la privada no, pero por la mañana es el crisol. De tal manera que estamos muy acostumbrados, todas las especialidades están muy acostumbradas a tener el respaldo de compañeros de otras especialidades. De manera que si de pronto te se complica un paciente, tienes la posibilidad de contar con la ayuda de otro que está justamente al lado. Llevamos así desde prácticamente el plan de instalaciones de los años 60, el modelo hospital general, residencias, hospitales, incluso las ciudades sanitarias eran 4 pabellones que estaban juntitos. Esto ha calado en la cultura profesional, posiblemente en el caso de Granada se haya notado particularmente, pero bueno, el problema lo tenemos. Y por otro lado, yo creo que la otra reflexión que ya he hecho antes es que deberíamos de ser capaces de permeabilizar internamente las especialidades. Voy a contarlo, imaginemos, ¿qué suele ocurrir? Hay hospitales pequeñajos o medianos, donde hay gente más joven que en el transatlántico. ¿Qué ocurre? En el transatlántico la edad empieza a aumentar y bueno, pues los jóvenes quieren hacer manos, pero no pueden. Por lo tanto, si hubiera una mayor porosidad, aunque tuvieran que remar en galeras por varios días a la semana, algunas sesiones podrían estar participando. Esto, si lo intentamos regular, fracasa. Tiene que ocurrir día a día, sin que se note, poco a poco. Y el otro proceso, que es el otro charco, que no tiene que ver con, y salió esta mañana con la reflexión de la enfermería. La enfermería, yo tengo la sensación de que se está diversificando en la planta de cuidados generales y luego una enfermería más ligada a técnicas que posiblemente tenga que conceptualizarse dentro de esas grandes áreas de gestión clínica, donde está la instrumentación, los gabinetes. La verdad es que no tenemos una respuesta, pero tampoco hay que tenerla. Simplemente hay que ensayar modelos, digamos, de organización que yo creo que... Y luego, por otro lado, cuando tenemos dudas, ¿por qué no se paga el gobierno una ronda de ir a ver cómo organizan esto en Europa? Claro, es decir, vamos a jugar con datos empíricos. Y ahora tenemos españoles expatriados en todas las especialidades de 20 países. Qué gran momento para saber cómo funcionan las cosas de verdad, ¿no? ¿Tú quieres apostillar alguna cosa? Voy yendo, ¿verdad? Venga, vete. Chao. Nada, no. Se lo dejo a Filacero. No hay mucho tiempo. Abrimos... Controla el tiempo para que como hay cuarto y 20 y tal, ya Son después del debate, y 10, café, el café. y 20 y tal, después café. Vale, Sí. 10 minutillos nos quedan, venga. ¿Alguna pregunta del público? Félix. Yo no veo el problema entre funcionariado laboral. El problema es estabilización. Esa es la base. Lo demás, la forma de contrato laboral, del contrato de la relación laboral es indiferente. Los que, digamos, somos estatutarios, yo he sido funcionario también, sigo siendo en excedencia, al final que el problema no es ese. El problema es que la continuidad en dar el servicio. O sea, lo que no puede ser es como ha pasado aquí. Pasamos una época que es que eran los eventuales estructurales. O sea, aquí se inventaron un modelo, vamos, una cosa kafkiana. Una persona que es necesaria, que tiene que estar ahí, y al mes otra, y luego ya empezaron, luego eran 2 meses, luego 3 meses, luego 1 año. Y seguimos ahí en una vorágine
de que lo que realmente, el tipo de, la forma de cómo acceder al sistema, Sí. a mí me da igual que sea un sistema de oposición, concurso, un sistema de méritos continuo y abierto, pero que sea rápido. Eso es lo fundamental, que sea rápido. No lo que pasa en esta santa comunidad, ¿no? Sí, sí. Que aquí un proceso de traslados dura desde el 2015 al 2018 y no está resuelto. Claro, ¿Eh? claro. Una O concurso oposición, Claro. es lo mismo. Claro, O sea, claro, vamos, claro. un sistema que es lento, no, vamos como las máquinas de vapor todavía. Entonces, Claro, es que una OPE... eso es lo que hay que modificar, Una el OPE sistema de eso- acceso para que haya Ya, estabilidad. claro. Una OPE es un evento, una distorsión de la región entera. 40.000 baremos que hay que hacer y punto por punto. 12 días, 14 días. Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, lo que no tiene sentido es que los profesionales formados que llevan trabajando desde los 22 años que han terminado la carrera, lleguen a los 45 y todavía no tengan estabilidad en el empleo. Esto es un disparate que ocurre en el sector. Porque además, paradójicamente, ¿qué ha ocurrido? Que cuando entraron, con 22 añitos, entraron por la puerta falsa. Medicina basada en el pariente. O sea, porque, en fin, mi cuñado, mi primo, entraron por aquella puertecilla. Entonces, se fueron quedando, encadenando contratos. ¿Qué pasa? Que a los 45 que se presentan a la OPE, ¿cómo le vas a decir a este tipo que no vale para el trabajo? Que está haciendo desde hace 20. Entonces, el sistema es inepto. No ha sido capaz de detectar y de largar a alguien. O sea, es un disparate, lo mires como lo mires, no puede ser. O sea, lo normal es que una persona, un médico, a los 30 años tenga su trabajo estable en un sitio y luego se cambie si quiere, que la vida es larga y que haya posibilidad de cambiar de un sitio a otro y de un puesto a otro. Es un disparate el sistema tal como está. OPEs que duran 7 años, ¿pero esto qué es? Traslados que duran 5, no. Sí, un instrumento de poder, ¿no? Ya. Estoy provocando, en el sentido de que pues, una persona que voy a cumplir 50 años está en una situación, oye, mira, algo se está haciendo muy mal, por tanto, no podemos decir, hay que cambiar, está claro, agilizar, empoderar, hacer realmente la carrera profesional, y no entonces yo no creo que sea algo ingenuo o algo de una inercia, creo que algo Vamos a ver. Mi impresión es, los funcionarios nacieron en el siglo XIX con una lógica, que es que con el cambio de gobierno de conservadores a liberales no los largaran a todos y cambiara la administración. El funcionario es depositario de información sensible, aquello tenía su lógica. Cuando se montó el INP en tiempos del Girón de Velasco y de Franco y aquello, pues por asimilación a los médicos los hicieron pseudofuncionarios, digamos. Bueno, pues en aquel momento era lo que había, no se les ocurrió otra cosa. Ahora mi impresión es que estamos paralizados, que no se toman decisiones de Big Bang, ninguna. Porque es que ¿cuánto tiempo llevamos con la troncalidad, por ejemplo? Llevamos 10 años mareando la perdiz de la troncalidad y todavía no está. Es que ahora dice medicina interna que se sale del tronco, pero Dios, no hemos hecho nada que cambie realmente el sistema como sistema de salud en todas las comunidades. Y esto es un reto pendiente. Todo el mundo tiene claro que no funciona bien e incluso, como tú dices, que tiene un elemento perverso de dominación, de uso de poder. Si todo el mundo está en comisión de servicio, tengo controlado a todo mi personal y que no se levante porque
tengo poder sobre él, claro que sí. Fíjate, es que... Entonces, si queremos luchar por la sanidad pública, yo creo que el primer elemento de lucha está ahí. No en atrincherarnos defendiendo el estatuto y defendiendo que hagan más OPEs rápidamente. No, no, no. Oye, vamos a sentarnos y vamos a hacer un Big Bang aquí. Vamos a ver cómo estabilizamos a los profesionales sanitarios sin necesidad de pasar por esta horca claudira que además es un disparate de gasto y de tiempo y de sistema que no funciona bien tampoco, porque el baremo ese es un disparate. Que si el gallego 3 puntos, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Entiende, no? Es una anécdota de persona mayor, que es lo que soy esencialmente, pero que tiene que ver con la historia real. Me remonto a 1982. En la primavera de aquel año gana las elecciones el Partido Socialista en Andalucía, las primeras elecciones autonómicas. En el otoño de ese año la gana el Partido Socialista con Felipe González a la cabeza a nivel nacional. Cuando se producen las elecciones a nivel nacional, la Junta de Andalucía, su gobierno estaba articulando la organización de la Junta de Andalucía. El primer aviso que llegó de Madrid, cuando ya se habían producido las elecciones, fue de que aquello que habíamos dicho de la laboralización que iba en nuestro programa electoral, iba en el programa electoral del Partido Socialista, tanto en Andalucía como él, olvidarlo. ¿Cuál fue la razón? La razón es que Felipe González y su equipo se toparon con las asociaciones de profesionales, especialmente con aquellas que estaban dentro del propio gobierno, es decir, los abogados del Estado, los registradores, se opusieron radicalmente. Y Felipe pensó que, bueno, había otra guerra más importante, y ahí se quedó el tema, ¿eh? O sea que no es un tema viejo. Bueno, pues hemos raspado 10 minutillos para el café, me decía Maru, y nada, agradecer a Beatriz y a José Ramón su amabilidad, que hemos tocado muchísimos temas. Sí, gracias. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy ágil, pero... ¡Qué agobio! ¡Qué agobio!